yo no veo. Rojo, rojo, café. Creo que sí es café. Sí, sí es café. Mejor la mido porque ya no veo bien. 120. No, pues sí, ya no veo bien. Eso no era café, eso era negro. Puede ser tantas resistencias y no ha hecho una de 220. Aquí tengo una. Listo, ya está, aquí está. Aquí está. Y esta otra. No encontré una de 220 ohms, jóvenes, pero vamos a utilizar una de 260. Esta resistencia que tengo aquí, para que sean igual y se vea lo mejor, lo más claro posible, voy a sustituir la resistencia de 220 por una de 260. Entonces, no va a haber ningún problema. La diferencia no es significativa, por lo tanto, no va a haber ningún problema con mi circuito. Entonces, conectamos donde teníamos la resistencia anterior, resistencia en serie con el diodo, y tengo entonces aquí mi salida. Listo. Ahí está una. En el otro caso tenemos nuevamente a la referencia, la resistencia de este punto a este. De aquí a acá. Y el diodo emisor de luz. Ahora, en este caso, nada más vamos a ver cuál es el ánodo y cuál es el cátodo.
Y vamos a poner a este punto. Este punto. A ver, tenemos la terminal marcada en color azul, es la referencia. Tenemos aquí el negativo, el positivo a este punto, de este punto la resistencia, de la resistencia el ánodo al cátodo que está en la misma referencia y se terminó. Siguiente extremo, tenemos ahora en la referencia el positivo del capacitor, el negativo a este punto. Aquí tengo el cátodo hacia el ánodo, del ánodo a la resistencia y de la resistencia a la referencia. Aquí me quedé un extremo atrás. Listo, ahí está. Ahora, necesito ya simplemente conectar al rectificador y tendremos que esta salida del rectificador aquí tiene que ir hacia el positivo, hacia este punto. Aquí. La salida del rectificador de este lado tiene que ir ahora hasta el negativo, que es aquí. Por lo tanto, para que sea más fácil, voy a recorrerlo un lugar, este también un lugar, y ya me quede un espacio aquí para poderme conectar. Listo, de acuerdo a lo que tenemos, ahí está el circuito. Si lo comparan con el diagrama que tenemos en el pizarrón, debe funcionar correctamente. Y si mis conexiones están bien, no debería tener ningún problema y los LEDs deberían encenderse. Y si me equivoqué, pues seguramente se quemará el capacitor. Listo. Voy a apagar la lámpara para que se vea un poquito más. Creo que ahí se logran observar los LEDs. Voy a desconectar el transformador para que observen cómo se apaga y se enciende. Listo, ahí están desconectados. Está apagado. Conecto y ahí están encendidos los dos. ¿Qué es lo que tenemos? Este LED en color anaranjado, amarillo, anaranjado. Este LED color amarillo es el voltaje negativo. El LED que está en color rojo es el voltaje positivo. ¿En dónde tengo la salida de mi fuente de alimentación? La salida de mi fuente de alimentación está aquí, en la referencia. En este punto, si yo voy a conectar algo, tiene que estar en la referencia y será positivo con respecto a la terminal que esté aquí arriba. Voy a ponerle cablecitos como si ya fuera una fuente de alimentación. Tendré hacia el positivo, que es en la unión de la resistencia, uno de los extremos de la resistencia, es decir, en este punto que puede ser entre la resistencia y el capacitor, o en la resistencia o en el capacitor, en cualquiera de los dos puntos. Eso significa, voy a encender la luz para poder ver porque no veo. Tenemos entonces que el positivo está aquí. Este es el positivo de mi fuente y ahora voy a poner en color blanco el negativo de la fuente, y el negativo lo tenemos en el cátodo o en el capacitor, en cualquiera de los dos. Lo vamos a poner entonces, en este caso, aquí. Significa que si yo hago una medición de este punto que puse en color negro con este punto que puse en color rojo, deberé observar un valor de voltaje de corriente directa positivo. Y si mido de este punto en color negro con respecto a este punto en color blanco, deberé tener un voltaje negativo. Voy a ajustar el multímetro, lo voy a poner en corriente directa y me voy a poner aquí. Listo, entonces vamos a hacer la medición, vamos a comprobar si esto es correcto. Voy a quitar el cablecito color negro. Voy a poner ahí el multímetro.
Tenemos ahí el negativo. Y para que sea más fácil la medición, voy a poner el cable rojo aquí en una de las orillas para que ya nada más tenga que colocarme ahí y medir qué es lo que tengo. Si observan, tenemos un voltaje de prácticamente 7.57 volts de corriente directa. El voltaje que estamos observando son, no es cierto, aquí ya no se ve, ahí. Entre 7.5 y 7.7 aproximadamente, nuevamente va a estar variando porque no tenemos un regulador de voltaje. Tenemos entonces que lo que está en el LED color rojo es lo que estamos midiendo del positivo hacia la referencia. Y lo que vamos a medir ahora, además, es de la referencia hacia el negativo. Yo me desconecto de aquí y ahora voy a medir con respecto a esta terminal que es el cable blanco. Lo voy a poner aquí abajo para que sea más fácil poder observarlo. Y me voy a conectar aquí. Y si observan, lo que tengo ahí es un menos 7.54. Aquí hay algo importante, jóvenes. Cuando nosotros medimos con el multímetro al revés, es decir, cuando yo mido el positivo con la terminal negativa del multímetro y el negativo de la fuente con la terminal positiva del multímetro, voy a observar en la carátula un menos algo. Lo vamos a comprobar. ¿Qué pasó? Lo vamos a comprobar. Me voy a desconectar nuevamente de la referencia y del positivo. Ya sabemos, de acuerdo a esto que acabamos de observar y a esto que acabamos de decir, que de la referencia de aquí con respecto al positivo, debo tener un voltaje positivo. Entonces, yo me coloco en la referencia, me coloco en el positivo y observo el voltaje de menos 7.6 volts positivo. ¿Qué sucede si me equivoco y conecto el multímetro al revés? Conecto el negativo al positivo y el positivo al negativo. Lo que yo obtengo es un voltaje que me marca el multímetro como un menos 7.6 volts. Eso que estoy midiendo ahí no es un voltaje negativo. Eso que estoy midiendo ahí es un error en la medición. Por eso puse el cablecito color rojo para poder identificarlo. Este es el positivo, este que está aquí. Y este es el negativo. En mi multímetro, el negro es el negativo y el rojo es el positivo. Por lo tanto, estoy midiendo con el negativo del multímetro, el negro, al positivo de la fuente, el rojo, y con el positivo de la fuente, el positivo del multímetro, el rojo, hacia la referencia, que es el azul. Significa que mi multímetro está al revés. Por eso me da un voltaje negativo aquí. ¿Qué tengo que hacer para corregirlo? Colocar los puntos correctamente. Rojo al rojo, es decir, positivo al positivo, y negro al azul. Listo. Mi voltaje es de 7.5 volts. Ya no aparece el signo negativo, porque ahora sí estoy midiendo bien. Mi medición es correcta. ¿Qué sucede con una fuente de doble polaridad? Cuando yo mido la segunda fuente, que esa sí es una fuente negativa, dejo en la referencia esta terminal y me voy con esta a medir aquí abajo. Lo que obtengo es un menos 7.4 volts. Esos menos 7 sí son un voltaje negativo, sí son menos 7.4 volts. No es un error de medición, no es que lo esté conectando al revés, nada, no tiene nada que ver con eso. Mi medición es correcta. Lo que está sucediendo aquí es que yo tengo una referencia, la terminal negra del multímetro, el negativo del multímetro o el común del multímetro hacia el común de la fuente y el positivo del multímetro a esta terminal que es la terminal más negativa. Y este voltaje es de menos 7.4. Si nos vamos nuevamente
al pizarrón, aquí en donde dice el diagrama, voy a hacer algunas anotaciones. Si observan esto que tenemos nosotros, este cablecito que está en la parte superior es el que puse en color rojo, este de aquí, rojo. El que está en la parte central es el que puse en azul y el que está en la parte inferior de la fuente de alimentación es el que puse en color blanco. Por lo tanto, cuando yo tengo mi multímetro, cuando mido la terminal, que es la positiva en color rojo a este punto, y la terminal común, que es el color negro, no ese rojo, lo voy a poner mejor de otro rojo, para que sí se vea. Aquí y esta aquí. Lo que yo estoy midiendo es la referencia hacia el común del multímetro, el positivo hacia el positivo del multímetro, y entonces tengo un más, en este caso no es 5, más 7.3. Recuerden, eso va a depender de la fuente de alimentación. Cuando yo ahora mido la terminal negativa, lo que hago es, la terminal común se queda aquí. ¿Por qué se queda aquí? Porque esa es la referencia. Y la terminal positiva del multímetro la coloco aquí. Y entonces podemos decir que esta terminal que estaba con el cablecito color blanco es la terminal negativa, porque ese punto es más negativo que la referencia. Significa entonces que en este caso en particular, estos 7.3 volts que tenemos en la salida son más 7 volts aquí y menos 7 volts aquí. Recuerden, aquí fue solamente para un ejemplo, por eso les puse más 5 y menos 5. Sabemos que para nuestro caso no son más 5 y menos 5, es más, voy a poner el valor que estamos midiendo. Este valor no es de 5, es un valor de prácticamente 7. Un valor de más y menos 7.3 aproximadamente, más 7.3 y menos 7.3. Lo que podemos observar entonces en esta fuente de alimentación es que es una fuente, vean, espero que estén viendo el pizarrón, la explicación la estoy poniendo aquí en el pizarrón, más voy a detener la cámara y ahorita la vuelvo a activar. Lo que podemos observar entonces es que la referencia, la terminal negativa del multímetro, está aquí. Y tenemos entonces que de este punto, con respecto a este, que es el color rojo, la terminal roja es más positiva que la referencia. Y cuando medimos de la terminal azul a la terminal color blanco con el multímetro, el negro en la terminal azul y el rojo en la terminal blanca, lo que tenemos es un voltaje negativo, porque la terminal color blanca es más negativa que la referencia. Por eso les decía, hay que ser cuidadosos en esto del más y el menos, porque generalmente en una pila o en una batería tenemos un más y un menos, cuando ese menos, como tal, solo es la referencia. Pero aquí lo importante está en que esta fuente nos entrega 2 voltajes. No es un error en la medición, es un voltaje negativo. Y aquí un voltaje positivo. ¿Positivo con respecto a quién? Positivo con respecto a la referencia. ¿Negativo con respecto a quién? Negativo con respecto a la referencia. Y por eso decimos que tenemos en este caso una fuente de más menos 7.3 volts. ¿Cómo me puedo dar cuenta que esto es correcto? Me puedo dar cuenta que esto es correcto porque los dos LEDs están encendiendo. ¿Cuándo enciende un LED? ¿Qué necesito para que el LED encienda, jóvenes? ¿Cómo tiene que estar polarizado el LED para que encienda? ¿Directamente? Así es, directamente. Tiene que ser positivo al ánodo, negativo al cátodo, o la terminal más positiva al ánodo y la más negativa al cátodo, o la terminal
positiva al ánodo y la referencia al cátodo, o la referencia al ánodo y la más negativa al cátodo. Recuerden, por eso al voltaje le llamamos una diferencia de potencial. Cuando solamente tenemos positivo y negativo, o positivo y referencia, como sería en una pila o en una batería, positivo y negativo, o como serían en las demás fuentes que estuvimos viendo, referencia y positivo o positivo y negativo, como le llamamos en esas fuentes, ahí hay una diferencia de potencial, una terminal más positiva con respecto a otra. O podríamos decir que es una terminal menos positiva con respecto a la otra. ¿Qué tenemos en esta fuente? Sigue habiendo una diferencia de potencial. ¿Por qué este LED que está aquí enciende? Porque tengo el ánodo hacia el positivo, la terminal roja, y el cátodo hacia la referencia, 0. De 0 a más 7. ¿Qué tengo en este extremo? Ahora tengo una terminal negativa y una terminal que es la referencia. ¿Quién es más positivo? La referencia. ¿Quién es más negativo? La terminal menos. Por lo tanto, cátodo al negativo, ánodo, a pesar de que no es positivo, pero es más positivo que este. Hay una diferencia entre sus potenciales. Por lo tanto, tengo el cátodo hacia la terminal positiva, perdón, ánodo hacia la terminal positiva, cátodo hacia la terminal negativa. ¿Cómo me doy cuenta que esto está funcionando bien? Colocando de manera correcta mis diodos emisores de luz. Esto es importante. Si ustedes no colocan correctamente el diodo emisor de luz, puede ser que mi circuito esté funcionando correctamente, que no tenga ningún tipo de problema con el circuito, pero que al final de cuentas no puedo observar nada. ¿Por qué no voy a poder observar nada? Pues porque al final de cuentas lo que yo tengo aquí es un error, si es que lo estuviera haciendo al revés. Con eso podemos observar entonces que esta última fuente de alimentación, que es una fuente de doble polaridad, nos presenta 3 terminales, a diferencia de todos los casos anteriores, 3 terminales, una terminal que es la referencia, y con respecto a esa referencia hay una terminal más positiva, y con respecto a esa referencia hay una terminal también más negativa. Eso es lo que tenemos en esta fuente. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda o alguna pregunta con esta fuente? Yo, profe, disculpe, entonces aquí podríamos conectar dos circuitos aparte, o sea, dos circuitos diferentes. Así es, podríamos conectar 2 circuitos diferentes que se alimenten con voltajes diferentes. Por ejemplo, no es parte de la materia y no es tampoco parte de las materias que llevan en la carrera, pero hay unos circuitos a los que se les denominan los amplificadores operacionales. Los amplificadores operacionales utilizan un voltaje positivo, un voltaje negativo y la referencia. Y entonces, en ese circuito, si yo tuviera ese circuito amplificador operacional que requiere un positivo, conectaría el positivo, requiere un negativo y requiere una referencia. Si yo a ese circuito no le conecto positivo, negativo y referencia, nunca va a funcionar. Por lo tanto, necesito una fuente como esta. Eso es para el caso de amplificadores operacionales. Podríamos tener un caso en el cual, no necesariamente un amplificador operacional, en el cual yo tenga algún circuito en el que tenga mi referencia y mi positivo, y podría tener otro circuito que requiera un valor de voltaje negativo y lo podría conectar de este punto a este punto sin ningún problema. Y los dos estarían funcionando correctamente. Al ser una fuente de doble polaridad, prácticamente, como preguntaste ahorita, yo puedo conectar 2 circuitos completamente independientes y mi fuente de alimentación será capaz de hacerlos funcionar. ¿En qué debo tener cuidado? Una parte en la que debo tener cuidado tiene que ver con la alimentación. Si mi voltaje en la salida, por ejemplo, ahorita nos está dando 7.2 volts, pues yo lo que conecte ahí debe ser un circuito que requiera 7.2 volts. Si yo conecto aquí un circuito que necesita 5 volts y lo alimento con 7, ¿qué le va a pasar a mi circuito? Si necesita 5 y lo alimento a 7, ¿Puede que se queme? así es, se va a quemar, se va a quemar. Yo digo, tengo aquí un circuito digital y estos circuitos digitales funcionan, se alimentan a 5 y tengo esta fuente es de 7. No, pues no creo que le pase nada, lo voy a conectar. Lo conecto, en cuanto lo conecte, se quemó. ¿Por qué se quema? Porque lo estoy alimentando a un voltaje mayor del que requiere. Algo parecido a lo que sucedería, por ejemplo, con nuestros teléfonos celulares.
Si yo tengo un teléfono celular, digo, no tengo aquí a la mano el cargador de mi teléfono celular. Yo lo podría cargar directamente con el puerto USB, pero yo no tengo acceso ahorita a un puerto USB. Solo tengo una fuente que me entrega 12 volts, pero tiene un conector como el del puerto USB. Cuando yo lo conecte, lo que va a suceder es que mi dispositivo se va a quemar porque requiere un voltaje específicamente de 5 volts. Aquí sucede lo mismo. Si yo tengo mi computadora y yo no tengo el eliminador de mi computadora y utilizo otro y es de un voltaje diferente, mi computadora se va a quemar. Bueno, no se quema la computadora, se quema la fuente de alimentación interna. Aunque yo estuviera, por ejemplo, utilizando una marca diferente, vamos a pensar en marcas. Yo tengo una computadora, no sé, HP, y consigo, me prestan un eliminador, un cargador para la computadora de una marca diferente. Si yo reviso y me doy cuenta que el voltaje corresponde y que la corriente que me entrega corresponde y la entrada es la misma, yo la podría conectar sin ningún problema y aunque sea de una marca diferente, no le va a pasar nada, siempre y cuando el voltaje sea el mismo. Pero si yo utilizo un eliminador que tiene un voltaje mayor, mi computadora se quemaría. Entonces, esto es muy importante porque esto aplica a todo tipo de fuentes. Estas fuentes que estamos viendo, de acuerdo al temario, son fuentes lineales, pero hay otro tipo de fuentes como los cargadores de los teléfonos celulares y de las computadoras, en particular de las laptops, también las de escritorio utilizan estas, se les llama fuentes conmutadas. Hacen un proceso distinto, pero nos entregan lo mismo, señales de corriente directa. Por lo tanto, es muy importante siempre revisar qué es lo que me puede entregar esta fuente. Ahora, aquí en esta fuente que tenemos, recuerden que dijimos que nuestro transformador nos puede entregar hasta 500 miliamperes, pero nuestros diodos nos pueden entregar hasta 1 amper y uno de ellos nos entrega más de 1 amper. ¿Quién limita cuál es la corriente máxima que puede entregar mi fuente de alimentación? En este caso, El transformador, ¿no? así es, en este caso, correcto. Como acaba de contestar su compañero correctamente, el transformador es el que me va a limitar cuál es la corriente máxima que yo puedo conectar. Yo no puedo pensar y decir, yo tengo aquí un motorcito y ese motor funciona con 7 volts. Pues listo, lo voy a conectar y debe funcionar sin ningún problema. Sí, siempre y cuando ese motor no demande una corriente significativamente grande. Si yo tengo un motor que requiere 5 amperes y lo conecto a esta fuente, mi fuente se va a quemar. ¿Qué es lo primero que se va a quemar? El transformador. ¿Por qué se va a quemar primero el transformador? Porque este soporta 500 miliamperes. Estos soportan 1 amper. Cuando yo demande más de 500 miliamperes, este transformador no es capaz de entregar esa corriente. Por eso recuerden, en alguna ocasión, lo comentamos, me parece que por ahí antes de la segunda evaluación, lo conectábamos y comentábamos y les decía, las fuentes de alimentación, siempre decimos que son fuentes de voltaje constante y de corriente variable. El voltaje es constante. ¿Por qué es constante? Porque no cambia. Esta fuente es de 7.3 volts. ¿Dónde está el cursor? Aquí. Esta fuente es de 7.3 volts. Por lo tanto, me entrega 7.3. No me va a entregar menos, no me va a entregar más. ¿Cuánta corriente me puede entregar? Hasta la corriente máxima que sus propios componentes permitan. Si yo tuviera un transformador de 1 amper y diodos de 1 amper, me entregaría hasta 1 amper. Si yo tuviera un transformador de 3 amperes y diodos que soporten hasta 3 amperes, me podría entregar hasta 3 amperes. Si yo tuviera un transformador de 10 amperes y diodos que soporten hasta 10 amperes, mi fuente me podría entregar hasta 10 amperes. ¿Qué significa ese hasta? Que ese es el límite. Recuerden, la corriente siempre está en función de la carga. Esta fuente me puede entregar hasta 500 milis. ¿Por qué? Porque es la corriente máxima que puede entregar mi transformador. Máximo 500 miliamperes. Si yo conecto aquí un circuito que necesita, mi fuente ya vimos que es de 7.3, por lo tanto, podríamos decir que nuestra fuente es de 7.3 volts, más menos, y hasta 500 miliamperes. ¿Qué pasa si yo conecto aquí un circuito y ese circuito requiere
Es más, 7, sí, 7.3 volts. Mi circuito requiere 7.3 volts. Pero la máxima corriente que demanda es una corriente de 30 miliamperes. Si la corriente máxima que este circuito demanda es de 30 miliamperes y se alimenta a 7.3 volts, ¿qué voltaje me está entregando mi fuente? ¿Los 7.3? Así es, los 7.3. Por lo tanto, el circuito, no necesariamente el motor, lo que sea, cualquier circuito, debería funcionar, analizando ahorita solo el voltaje, ¿debería funcionar? Sí. Sí, sin ningún problema. Ahora, ¿cuánto es lo máximo que me puede entregar la fuente? Lo máximo, Los 500 los miliamperios. 500 miliamperes. ¿Cuánto demanda este circuito? Solo 30 milis. Por lo tanto, esta fuente será capaz de entregarle 30 miliamperes. Haciendo una comparación, 30 miliamperes es mucho más poquito. Bueno, no mucho más, eso suena muy extraño. Es más poco, es menos, mucho más poquito. Es menos. 30 miliamperes es menos de lo que tendríamos en 500 miliamperes. Si comenzamos en 0, yo tendría, por ejemplo, 0, 10, 20, 30 miliamperes, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400 y 500 miliamperes. Es decir, 30 miliamperes es poco comparado con los 500, que es lo máximo que me puede entregar. Si lo máximo que me puede entregar son 500 y en este momento este circuito demanda 30 miliamperes, ¿será capaz de entregármelos la fuente? ¿Qué Sí. opina? Sí, sí me entrega los 30 miliamperes sin ningún problema. Mi fuente se va a calentar, se va a quemar, estoy excediendo las prestaciones que me puede dar. No. No. Por lo tanto, este circuito va a funcionar sin ningún problema. No le va a pasar nada. Yo podría tener una fuente que me entregue hasta 10 amperes y le conecto mi fuente de 7.3 volts y que me entregue hasta 10 amperes. Yo le conecto este mismo circuito de 7.3 y mi circuito requiere 30 milis. La fuente me puede entregar hasta 10 amperes. ¿Va a funcionar? Pues sí, debería. Así es, va a funcionar. ¿Por qué va a funcionar? Porque esa fuente me puede entregar hasta 10 amperes. ¿Cuánto me está pidiendo el circuito? Solo 30 milis. Por lo tanto, ¿cuánto me va a entregar la fuente? Solamente 30 miliamperes. Por eso decimos que las fuentes son de voltaje constante y de corriente variable. ¿Con cuánto se alimentan los circuitos? Con un voltaje constante. Si este circuito fuera de 5 volts, requiere una fuente de 5 volts. Si este circuito fuera de 12 volts, requiere una fuente de 12 volts. Si este circuito demanda 30 miliamperes, claro, requiere una fuente que me entregue ligeramente por arriba de esos 30 miliamperes. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, eso lo observamos mucho más en las baterías del coche. Si ustedes han observado en un coche, sin importar el coche que sea, si es un coche pequeño, por ejemplo, un Chevy, la batería es pequeñita, es chiquita. Si el coche es un Aveo o un coche de 4 puertas, que son un poco más grandes, la batería es más grande. Si el coche es una camioneta, la batería es todavía más grande. Si es un tráiler, la batería es muchísimo más grande. ¿De qué voltaje son todas esas baterías? ¿De 12? Así es, No. todas son de 12. ¿Por qué una es más grande y otra es más chiquita? Si el voltaje es el mismo, por la cantidad de celdas que hay ahí adentro. Y esas celdas determinan la cantidad de corriente máxima que me puede entregar. ¿Por qué la batería del Chevy es pequeña? Porque la cantidad de elementos que pueden estar conectados al mismo tiempo son menos que los que podría tener en un Aveo. Y ahí son menos que los que tendría en una camioneta. Vamos a pensar en un Jeep, por ejemplo, o cualquier camioneta, un F-150. Y si lo comparo con un tráiler, son menos que los que podría conectar el tráiler. Eso significa que la capacidad de corriente de una, otra y otra es diferente. ¿Cuánta corriente me puede entregar? Muchísima. Y esa es la razón por la cual, igual si en algún momento ustedes le han pasado corriente de un coche a otro, cuando se descarga la batería, cuando conectamos
de una batería a otra, las ponemos en paralelo, cuando ponemos las dos baterías, se ve una chispa, hay una chispa bastante grande. ¿Por qué? Porque la cantidad de corriente que circula por ahí es una corriente significativamente grande. Es una corriente bastante grande. ¿Qué significa esto? Significa que a pesar de que los voltajes en esas baterías sean los mismos, las capacidades de corriente que tienen unas y otras son diferentes. Por eso, si yo tengo un Chevy y, no sé, dejo encendidas las luces, se descarga la batería, por eso me puede pasar batería otro Chevy, o me puede pasar batería un Aveo, o me puede pasar batería una F-150, o me puede pasar batería cualquier coche, porque la cantidad de corriente que yo requiero es menor a la que me puede entregar esa batería de la cual me están pasando carga. Al revés, si alguien tiene una camioneta grande y yo lo que tengo es un coche pequeño, si yo le intento pasar batería, lo más probable, bueno, carga a la batería, lo más probable es que no funcione porque la cantidad de corriente que puede entregar mi batería es mucho menor que la que necesita ese motor, bueno, no ese motor, perdón, ese vehículo que es mucho más grande. En esto pasa lo mismo. Si yo tengo una fuente que me entrega hasta 500 miliamperes, yo puedo conectarle lo que quiera. Un diodo emisor de luz, un transistor, el circuito que ustedes quieran, siempre y cuando la corriente que necesite ese circuito que está conectado ahí no exceda el valor máximo que me puede entregar. ¿Por qué los LEDs están encendiendo sin ningún problema y no se van a quemar nunca, a menos que yo haga ahí algún cortocircuito, conecte algo mal? ¿Por qué los LEDs se encienden sin ningún problema si el transformador me puede entregar hasta 500 miliamperes y estos LEDs requieren para funcionar entre 25 y 35 miliamperes? ¿Por qué? Porque la cantidad de corriente que está circulando es la que la carga necesita. ¿Quién es la carga en este momento? Ese diodo emisor de luz. Cuando yo le conecte a algún otro circuito, la carga será el siguiente circuito. Pero si demanda 30 milis, 40, 50, 60, 100, 150, 200, 300, 400 miliamperes, 450 miliamperes, mi fuente de alimentación podrá entregar esa corriente sin ningún problema. ¿Cuándo empezaré a tener problemas? Cuando yo conecte algo que en lugar de demandar, por ejemplo, 30 miliamperes, demande 530. Si ahora demanda 530, ¿qué es lo que va a suceder? Que me estoy excediendo en la corriente máxima que puede entregar, en este caso, el transformador. Por lo tanto, cuando yo demande ese valor de corriente en la carga, el transformador no será capaz de entregarlo. Eso va a dar como resultado que empiece a calentarse. ¿Por qué se va a calentar el transformador? Porque requiere una mayor cantidad de energía para poder proveer esos 530 miliamperes, pero físicamente no va a poder hacerlo. Y entonces se empezará a calentar hasta el grado en el cual el transformador se va a quemar. Y eso es lo que tendríamos en cualquier fuente. Esto que les acabo de explicar no aplica únicamente a la fuente de doble polaridad. Aplica prácticamente en cualquier fuente que nosotros podamos tener o que podamos estar trabajando. Aplica exactamente de la misma forma para todos los casos. ¿Sí, jóvenes? Sí, ¿Alguna profe. duda Profesor, hasta aquí? ¿Alguna duda Es- o alguna pregunta? Yo, profe, por ejemplo, aquí Sí. tenemos una fuente de 7.3 volts y Ajá. si quisiéramos conectar, por ejemplo, un motor que su máximo sea 6 volts, ¿qué podríamos hacer? Lo que podemos hacer aquí es un divisor de tensión, un par de resistencias que lo que hagan sea dividir el voltaje, el divisor de tensión o el divisor de voltaje. Seguramente ese circuito lo vieron en circuitos. ¿Sí lo vieron o no lo vieron? Sí, me parece que sí. ¿Sí? En el cual tú tienes, aquí lo importante en este tipo de circuitos es que normalmente lo que hacemos es ver conceptos básicos que de pronto quedan aislados y pareciera que el divisor de tensión no sirve para otra cosa que para atormentarnos en algún examen, y no es así. ¿Para qué nos sirve el divisor de tensión? Cuando lo veían en teoría tenían positivo o negativo, y entonces había resistencia, resistencia, y cerrabas el circuito. Y tenías R1, R2, y aquí tenías un voltaje de salida X con respecto
a la referencia con respecto a este punto. Lo vamos a poner así para que... Hacías el cálculo y normalmente te decían, tenemos aquí 9 volts. Aquí hay 9 volts. Es más, no lo vamos a poner en 9 volts, lo vamos a poner con 7.3, que es el valor que tenemos en nuestra fuente. Haces el cálculo de tu divisor de tensión para que te dé 6 volts. Y con estos 6 volts, ahora sí, puedes conectar tu motor sin ningún problema. Ya sea que lo pongamos así o que lo pongamos así. Y listo. Si tengo un motor a 5 volts, hago un divisor a 5 volts. Si tengo un motor a 3 volts, hago un divisor a 3 volts y lo puedo conectar de manera directa. ¿Qué es lo que no podría hacer? Lo que no podría hacer es que este motor, por ejemplo, fuera un motor a 12 volts. Si mi motor es a 12 y mi fuente es a 7.3, pues ahí no hay nada que hacer. No lo puedo conectar. Necesito una fuente que me dé un valor de voltaje mucho mayor. Pero en este caso, lo podría conectar sin ningún problema porque tengo que el voltaje que requiere este motor es de 6 volts. Mi fuente me entrega 7.3. Con el divisor de tensión hago que tenga 6 y listo, mi motor funciona. ¿Sí? Ok, profe, muchas gracias. ¿Qué otra cosa podríamos hacer en esta pregunta que hace su compañero? La más simple es el divisor de tensión. Otra es la siguiente práctica. Dentro de los temas que han estado viendo, uno de los temas es el de transistores. ¿Es correcto, jóvenes? Sí, profe, sí es correcto. ¿Qué hace un transistor? ¿Para qué nos sirve un transistor? Para muchas cosas, pero la más simple. Es como un interruptor, ¿no? Así es, lo podemos conectar como un interruptor. El transistor tiene dos puntos importantes. Bueno, no puntos, perdón, el punto es el único. Tenemos dos en la recta, no, ¿cuál es la recta? En la gráfica. Tenemos dos, sí, son 2 puntos. ¿Por qué dije que no? Sí, son 2 puntos importantes. Un punto que está aquí en el voltaje y un punto que está aquí en la corriente. ¿Se acuerdan cómo se llaman esos puntos? ¿Punto de qué y punto de qué? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Corte y saturación. Así es, correcto. Corte y saturación. Y cuando llevamos directamente de corte a saturación a un transistor, sucede lo que contestó anteriormente su compañero. El transistor se comporta como un interruptor. Y hay una configuración muy particular, que es la configuración emisor común, en la que tenemos una resistencia de polarización aquí, una resistencia aquí, y generalmente el dibujo, teóricamente, no teóricamente, en teoría más bien, lo dibujamos de esta forma, aquí de esta forma, y no sé si recuerden este circuito. Sí, profe, sí. ¿Sí? Y sucede lo mismo, pareciera un concepto independiente que no se relaciona con nadie, como el divisor de tensión. Cuando vieron el divisor de tensión, nunca vieron esto. Lo dejaron hasta aquí. Y esta fuente siempre la ponemos como una fuente constante. No necesariamente va a ser una fuente constante. Esa fuente puede ser la salida de nuestra fuente de alimentación. Y esa fuente que en el divisor de tensión entonces originalmente era este valor, que es una pila, una batería, yo lo puedo sustituir y entonces decir que esto ya no es una pila, no es una batería, y viene no, no. Y viene directamente de una fuente de alimentación. En el caso del transistor, lo mismo, en teoría, siempre simulamos las fuentes y siempre decimos, tenemos una fuente, no sé si recuerden, a la que le llamaban BBB, que esta era BBB, porque era la que estaba en la base, una RB, una RC y un BCC. Y decíamos, tenemos una fuente de 5 volts y acá tenemos una fuente de 12 y entonces analizamos qué sucede en esta malla de este lado. ¿Qué sucede? Pues tenemos BBB menos voltaje B menos voltaje base emisor es igual a 0. Pero como no conozco BB, los sustituían y ahí tenían que BBB menos IB por RB, perdón, menos BBE
es igual a 0. Despejaban y podíamos encontrar el valor de la corriente de base. Y de este lado lo mismo. Hay un nodo, perdón, una malla de este lado en donde está BCC menos BC menos BCE igual a 0. Pero como no conozco BC, sustituyo por ley de Ohm y tengo que BC es igual a IC por RC. Y entonces tengo BCC menos ICRC menos BCE igual a 0. Reacomodaban todo y de ahí encontrábamos cuál era la corriente en el colector. Y pareciera que está fuera, o más bien que necesito estas dos fuentes. ¿Quiénes son estas dos fuentes? Ah, bueno, esta puede ser la salida de nuestra fuente y esta fuente puede ser la fuente con la cual yo conecte al motor. Y podría entonces tener aquí esta fuente a 9, a 6, a 12, a 24 volts, el valor de voltaje que requiera el motor. Y de este lado, una fuente que pudiera ser mucho más pequeña, 3 volts, 5, 7.3, y con ese valor de voltaje que pudiera ser más pequeño, yo podría de este lado conectar un motor que requiera un valor de voltaje mucho más grande. ¿Qué es lo único que tenemos que agregar? Una señal de salida a donde va a estar conectado ese dispositivo. Y eso es lo que vamos a hacer en la siguiente práctica. Analizar cómo podemos conectar el transformador para poder conectarle ahí algún dispositivo que pueda hacer algo. ¿Qué es ese algo? Lo que nosotros querramos. Sí, jóvenes, hasta aquí. ¿Dudas o preguntas? No, profe. No, profe. ¿No? ¿Todo está claro hasta aquí? Sí, profe. Muy bien. Déjenme acomodar aquí las cosas para analizar siguiente práctica. La siguiente práctica que tiene que ver, bueno, con esto terminamos las prácticas de las fuentes de alimentación. Con estos elementos, ahora sí ya tenemos lo suficiente para poder, para que hagan su reporte. Entonces, hasta aquí, esto que vimos de la fuente, no esta explicación del transistor, no. La explicación de la fuente de alimentación y las mediciones que hicimos con las fuentes de alimentación. Con eso está terminada la práctica de las fuentes de alimentación. Entonces, ahora sí, por favor, hagan su reporte y tienen para entregar este reporte 8 días. Es decir, hasta el próximo 6 de diciembre. No, ¿cuál 6? Esos no son 8 días. Hasta el 10, perdón. Hasta el 10. Entonces, tienen prácticamente toda la semana hasta el siguiente viernes para poder hacer este reporte. Hagan su reporte bien hechecito. Pongan ahí las mediciones que hicimos, lo que ustedes observaron y las conclusiones a las que llegan. Y considero que sería importante, por ejemplo, en el caso de la conclusión, que pusieran una comparación de acuerdo a lo que ustedes observaron. ¿Qué características hay en un tipo de fuente de onda completa con respecto a la de onda completa con el puente rectificador y con respecto a la de doble polaridad? Pero entonces, con eso ya está todo lo que necesitamos para el reporte de prácticas. Entonces, la siguiente práctica es esta fue el número, ¿qué número les dije que era? 1, 2. La 3 anteriormente y esa es la 4. Así es, esa es la 4, ¿verdad? Sí. Práctica 4. Práctica 4. Transistor. Es más, aquí vamos a englobar transistor, SCR y TRIAC. En esta práctica número 4 vamos a analizar ya en términos prácticos 3 dispositivos que seguramente ya los vieron. ¿Sí vieron transistor, SCR y TRIAC? ¿Vieron los 3 dispositivos o no? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Muy bien. En el caso del transistor, el transistor es un dispositivo semiconductor que tiene 3 terminales: base, colector y emisor. Puede ser como este, un NPN, o puede ser como este, un PNP. Emisor, base, colector. ¿Qué tenemos dentro del transistor? 3 cristales. Sin estar conectado, esto es importante, sin estar conectado podríamos decir que es como si tuviéramos ahí un par de diodos sin conexión. En el momento en el que lo conectamos funciona de manera diferente. ¿Por qué podríamos decir que es como si tuviéramos 2 diodos? Porque al final de cuentas tenemos la unión de un cristal P y un cristal N.
de un lado y la unión de un cristal N y un cristal P del otro. Y en el otro caso, lo mismo, un cristal P y un cristal N y un cristal N y un cristal P. Esto lo podríamos decir sin estar conectado. En el momento en el que se conecta, ya el funcionamiento es diferente. Tenemos distintos tipos de conexión con respecto a los transistores. Hay algunas configuraciones, emisor común, base común, colector común, que pueden tener diferentes efectos, pero al final de cuentas, si ustedes observan, en cuanto a la configuración, esta que les decía que es la básica, una de las más simples, emisor común, podemos observar que lo que sucede aquí es exactamente lo mismo que ustedes analizaron en circuitos, con la única diferencia que allá lo hacían con resistencias y aquí lo hacemos ya con otro tipo de dispositivos, pero es lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una malla. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Otra malla. ¿Qué nombres tienen estos elementos? Voltaje de base. Los que tienen la letra repetida significa que son una fuente. Voltaje de colector. Aquí hay un voltaje en el colector y un voltaje en la base. La definición básica del transistor nos indica que lo que buscamos es que con una pequeña corriente de polarización en la base, nosotros podamos controlar una corriente significativamente grande en la salida. Y vieron seguramente que hay un término muy importante que es la beta en DC o la ganancia de corriente, que es igual a la corriente de salida con respecto a la corriente de entrada. ¿Quién es la corriente de salida? La corriente en el colector. ¿Quién es la corriente de entrada? La corriente de base. Significa, y además, esta ganancia, no sé si recuerden, siempre era un valor numéricamente muy grande. 80, 90, 100, 120, 200 y hasta 300. No sé si lo recuerden en los ejercicios, pero siempre es un valor grandote, es muy grande. ¿Sí? Sí, profe. Para que este valor sea grande, ¿qué necesito? Numéricamente, ¿cómo debe ser el numerador con respecto al denominador para que mi valor sea grande? Vamos a suponer un valor de 100. Recuerden, no es un valor constante, no es un valor único, pero siempre es un valor grande. Para que mi valor sea un valor de 100, numéricamente, ¿cómo debería ser el numerador, corriente de colector, con respecto al denominador, corriente de base? ¿Cómo deben ser para que mi valor sea 100? La del colector debe ser más grande. Así es, correcto. El de colector debe ser más grande. Es más, debe ser mucho más grande. Y este valor de la corriente de base debe ser más pequeño, mucho más pequeño. Y entonces, ahora sí tiene lógica que este circuito, con una corriente de polarización en la base pequeña, yo pueda controlar una corriente de colector significativamente grande. Eso significa que ya en un circuito real, lo que nosotros hacemos es sustituir esta fuente BB, bueno, antes de sustituir la fuente. Y al hacer el análisis, lo que tenemos siempre es que el voltaje BBB, que es la fuente, menos las caídas de tensión que existan en la malla deberá ser igual a 0. BBB menos el voltaje en la base menos el voltaje base emisor deberá ser igual a 0. Es muy difícil que conozcamos el valor del voltaje aquí. ¿Qué si conocemos? Por ley de Ohm, BB debe ser igual a IB por RB. Por lo tanto, voltaje de la fuente de base menos la corriente de base por la resistencia de base menos el voltaje base emisor será igual a 0. De aquí despejaban y obtenían una igualdad para calcular corriente de base. Del otro lado pasa lo mismo. BCC, fuente de alimentación, menos las caídas de tensión que estén ahí, BC, menos B, colector emisor, porque aquí está el colector y aquí abajo está el emisor. Y eso es igual a 0. BCC menos BC es muy difícil que lo conozca, pero puedo conocer la corriente y la resistencia. Sustituyo voltaje igual a corriente por resistencia. Y C, RC menos BCE igual a 0. De aquí reacomodaban y despejaban y obtenían la corriente en el colector. Eso es lo que matemáticamente hacían. Si cambia la configuración, no importa. Siguen siendo dos mallas. Y esas dos mallas se comportan de la misma forma que ustedes han visto a lo largo de la materia de circuitos. ¿Qué es lo que hacemos ya en términos prácticos? En términos prácticos,
sustituimos esta fuente BBB por un circuito y lo que hacemos es dejarlo abierto. ¿De dónde viene BBB? Viene de donde yo quiera, normalmente de algún otro circuito. Aquí habrá entonces un voltaje al que podemos llamar el voltaje de entrada, que anteriormente lo identificábamos como BBB, que puede ser el voltaje de la fuente de alimentación, que puede ser el voltaje de un sensor, que puede ser el voltaje de donde ustedes quieran. Normalmente lo dibujamos con un rectángulo porque puede ser lo que ustedes quieran. ¿Y qué es lo que tenemos en la salida? Generalmente, lo que tenemos en la salida también es que sustituimos esta fuente de alimentación de aquí, la quitamos. Es más, normalmente quitamos hasta la resistencia. Vamos a ponerlo más grande para que sea más rápido. Aquí. Quitamos la resistencia de aquí. Y lo ponemos de esta forma. Un voltaje B y aquí una señal de salida con respecto a la referencia. ¿Cambió en algo el circuito, jóvenes? Como lo tenía anteriormente, de acuerdo a como ustedes lo vieron en teoría, y a esto que tengo aquí, eléctricamente hablando, ¿cambió el circuito o no cambió? ¿Qué opinan? No. No, no cambió. Sigue siendo lo mismo. ¿Cuál es la única diferencia? La única diferencia es la disposición que tienen, es decir, la forma en la que están acomodados hace que parezca muy diferente, hace que parezca como si el circuito fuera otro circuito completamente diferente, cosa que no es así, no ha cambiado en nada. El circuito es el mismo. ¿Cuál es la diferencia que podemos observar? Simple y sencillamente, la posición que guardan en el dibujo. Más allá de eso, no hay cambios, sigue siendo lo mismo. ¿Quién es este valor B al que ya no le llamé BCC, como generalmente le llamaban en teoría? ¿Quién es ese valor? El valor de voltaje que yo necesite para poder activar nuevamente lo que sea que yo conecte aquí en la carga, que puede ser un diodo emisor de luz, que puede ser lo que ustedes quieran, puede ser lo que nosotros querramos. Al final aquí lo que vamos a hacer es controlar que cuando no haya corriente por aquí, haya flujo de este lado y que cuando sí haya corriente por aquí, haya flujo ahora de este lado. Y esa es la razón por la cual el transistor se comporta como un interruptor. La primera parte de la práctica va a ser conectar el transistor y observar que con un voltaje de entrada significativamente pequeño, nosotros vamos a poder controlar en la salida un voltaje significativamente grande. Y el hecho de que sea un voltaje significativamente grande implica que yo ahí podría conectar prácticamente lo que yo quiera. Ese voltaje, que puede ser pequeño o que puede ser grande, va a ser la alimentación del circuito que esté más adelante. Y por eso les decía, en este tipo de circuitos, si ustedes observan en la teoría una fuente de alimentación que nos da un valor constante, de un lado otra batería, otra pila que nos da otro valor de voltaje constante en el otro lado, no importa, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que vamos a tener ya de manera real en los circuitos? Que esas fuentes no van a ser fuentes de alimentación así como tal. No va a ser una fuente que esté conectada en algún punto específico. No, lo que vamos a tener ahí es que esa fuente seguramente va a ser una conexión o va a ser la salida de algo más. ¿Qué es ese algo más? Ese algo más puede ser un sensor, puede ser algún otro tipo de dispositivo, pero el funcionamiento sigue siendo exactamente el mismo. No hay diferencia en cuanto al funcionamiento. ¿Qué representa la fuente de alimentación?
Lo único que representa la fuente de alimentación es que lo que nosotros debemos tener ahí es una diferencia de potencial. Mientras yo tenga ahí una diferencia de potencial, da lo mismo si es una fuente, si es una pila, si es una batería, si es la salida de un sensor, si es lo que yo quiera. No hay ninguna restricción. Lo importante es que ahí haya una diferencia de potencial y que además esa diferencia de potencial, ese valor de voltaje que esté ahí, me entregue la cantidad de corriente que se requiere para poder hacer funcionar mi circuito. Más allá de eso, no existe ninguna restricción, ningún cambio ni ninguna modificación. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda o alguna pregunta? No, profe. ¿No? Todo bien. No, profesor. ¿Todo bien? Muy bien, pues entonces, si no hay dudas, con eso terminamos la práctica del día de hoy. No olviden entrar a Classroom para contestar la pregunta de la evaluación continua. Ya les pasé lista en la primera hora y media, esta segunda hora y media. Hagan su reporte de práctica. Tienen toda la semana para poder entregarlo. Voy a habilitar el espacio, yo creo que el día de mañana, para que y el límite va a ser el 10, de aquí a 8 días, para que puedan subir el reporte. Y ya la siguiente clase armaremos el circuito con el transistor, el circuito con el SCR, el circuito con el TRIAC, y haremos ahí un análisis de una parte importante que tiene que ver con los optoacopladores y algunos otros circuitos que podemos conectar. Pues muy bien, jóvenes. Si no hay dudas, entonces, con esto terminamos la sesión del día de hoy. Cuídense y que tengan un buen día. Gracias, Gracias, profe. profe, Disculpe, igualmente. no sé Sí. si ahorita que salgan mis compañeros podríamos ver una cuestión. Bueno, ¿Está bien? rápido. Sí, 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 por está bien, favor. no hay problema. Sí, Sí. gracias. Pues muy bien, jóvenes. Cuídense. Profe, Dime. una duda con la segunda lista. Es que como ahorita mi internet me estaba sacando y metiendo, ya no supe si me pasó asistencia. ¿Vilchis? Sí, es correcto, profe. A ver, déjame ver y te digo. Vilchis, Ricardo. Ujú, sí, sí te pasé la asistencia. Sí. Muy amable, profesor. Buen día. No, Hasta de qué, luego. nos vemos, Gracias. cuídate. Estás bien, hasta luego.